Vamos a nuestra serie Cartas del Reino para las Naciones. Seguimos con la primera carta de Kefa, Pedro, piedra. Pedrito, ¿verdad? Que ya sabemos su historial, pero al final un hombre sencillo, sincero y que también deja aquí consejos, por supuesto, uno de los apóstoles principales, dice, en Jerusalén, junto con Yohanan y Jacob, bueno, el hermano de Mashiach, que estaban ahí de encargados. Y pues bueno, vámonos adelante. Hemos estado viendo consejos, instrucciones, exhortaciones sobre nuestra manera de vivir. Ya vimos todo esto. Va a seguir hablando Kefa en mismos contextos sobre la forma de proceder del creyente, sobre la forma de vivir. Va a comenzar en este capítulo con la forma de comportarse o de ejercer un testimonio, sobre todo las hermanas cuyos esposos son incrédulos, a manera de darles un buen testimonio. Así que bueno, vamos a empezar con esto y dice 1 de Pedro 3:1. Dice, de la misma manera, esposas, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen, ahí está, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al observar vuestra reverente y casta manera de vivir. Fíjense nada más. Y bueno, Kefa comienza con algo que la verdad de las cosas es de que no hay tiempo, no hay margen, no hay pueblo o cultura que estas cosas sean diferentes. Desde el principio, ¿verdad? Hay un orden del Creador y hay también formas que Él ha establecido, a no ser por nuestra época moderna, ¿verdad? Y sobre todo después del iluminismo y después de todos estos movimientos, el resultado del feminismo viene a traer una gran problemática en las mujeres. Más que busquen una liberación, ya saben que se convierten pues en una esclavitud de ideales y de filosofías. Pero siempre ha existido en todas las generaciones también una influencia, ¿verdad? De rebeldía, de no sometimiento. Y bueno, acuérdense también, estos temas dan mucho de qué hablar. Porque ya de entrada, ¿verdad? Esposas, están sujetas o sometidas a vuestros propios maridos. Pues es una expresión que hoy día dicen, eso es sexista. ¿Cómo es posible? Eso es machismo y eso es misoginia. Y entonces empieza un movimiento hasta dentro de la cristiandad de mujeres tratando de decir no es posible, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Y luego vienen temas más difíciles, ¿verdad? Porque hay ocasiones en donde las condiciones son severas. Ya no solamente es sometimiento al esposo como tal, en el sentido de la cultura, de la educación y el respeto, sino que obviamente sí, también nos encontramos con casos en donde algunos creen que el sometimiento es hasta recibir vejación, golpes, violación, maltrato extremo, y obviamente tampoco, ¿verdad? De hecho, ya estudiamos en la clase de Shaul de Tarso, en donde él también toca este tema, y él dice lo mismo, no se separen, ¿verdad? Sea ejemplo, pero obviamente llega un momento en donde también él dice, pero si esto no se da, y él se quiere separar, dice, y por las cosas son tan difíciles, dice, a paz han sido llamados, no, ¿verdad? No tiene
ningún caso, la guerra y el pleito, y tampoco se refiere el texto pues a un sometimiento de esclavitud. Entiéndase el mandamiento, entiéndase la posición de cada una de las partes, ¿sí? Sujetarse, someterse, no es a esclavitud, a golpes, a pues cualquier clase de insulto, de todo eso, sino entiéndase a una manera casta de vivir. Dice aquí, reverente, casta, reverente, y bueno, añade, vamos a leer todavía, en el 3, vuestro atavío no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos, sino el del corazón, es decir, la persona interior con el adorno imperecedero, de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante del Todopoderoso. Ahí está. Y bueno, todavía añade, porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en el Todopoderoso, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien sin temer a ninguna amenaza. Primero lo relacionado a las esposas, a las mujeres, ¿sí? ¿Y qué está enmarcando aquí? Pues una manera decente, una manera honrada, honesta, decente, casta, pura, pues no como hoy día. Y es que, miren, pareciera que esto lo está diciendo para nuestra generación, y es que ha existido en todas las generaciones, ¿verdad? Dice en los documentos antiguos, en el famoso libro de Enoch, que es una recopilación de muchos textos, dice que los ángeles caídos, dice, incitaron a las mujeres, ¿verdad?, al glamour, a la farándula, es decir, a los excesos, ¿verdad? Dice que les enseñaban a todo lo que tiene que ver con la belleza, con pues, ahora sí que lo que después de tantas generaciones se desarrolló, y tenemos como resultado un mundo, ¿cómo se dice?, rodeado de sexualidad, ¿sí? Hoy día eso es lo que vende allá afuera, ¿verdad? La cosmetología, ya saben, que hemos hablado de eso, ¿verdad? Los peinados ostentosos, el glamour, los tintes y todas estas cosas que a veces ni siquiera con moderación, ¿verdad? Ya ver a las artistas, ¿verdad? A las mujeres, todas cuestiones muy caras y cuestiones que de Italia o no sé qué, tantas cosas, cremas y mil cosas. A veces ya no es más que pura vanidad. Uh-huh. Entonces, fíjense nada más cómo una mujer creyente obviamente va a dar un buen testimonio así. Imagínense, a esa altura, sobre todo nuestra generación, y es que hay unas cosas tan extrañas. Mi esposa, por ejemplo, que tiene algunos grupos y que ve algunas opiniones y que está de pronto ahí con opiniones de mujeres, que es una cosa extraña porque ahora los hombres pues quieren que sus mujeres, que sus novias o parejas, lo que sea, pues anden como vendiéndose en la calle, o sea, como si fueran trofeos, ¿verdad? Como si fueran modelos, como si fueran objetos sexuales. Y es que así lo vende el mundo. Pero ¿cómo es esto, verdad? Aquí dice todo lo contrario, dice esposas, al contrario, dice, sean castas en su manera de vivir, ¿verdad? Sean reverentes, sean como las mujeres santas de la antigüedad, que guardaban el recato, que guardaban la decencia, e incluso esto se ha enseñado en muchas culturas, en muchos países. En mi generación, en mi época todavía, veníamos saliendo de algo que era incluso parte de los usos y costumbres. Pero, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que el país del norte, aquí en México al menos, ha influenciado con toda su manera de vivir, con
todo esto y empezó a traer todo este, por lujuria finalmente, ¿verdad? Todo este desenfreno y todo a lo sexual. Finalmente todo lleva a lo sexual, a lo erótico, a todo este desenfreno. Y hoy día las mujeres, fíjense nada más, hoy día las mujeres pues ya no se quieren, al contrario, entre más destapadas, dicen ellas que son más bellas. Entre más destapadas, entre más pinturas, entre más glamour, entre más todo eso, pero es todo lo contrario, ¿sí? Eso es lo que ya se cae en lo vulgar. Uh-huh. Dice por acá, en las iglesias las mujeres pastoras visten de manera sensual y atractiva. Fíjense, un día mencioné ahí en el Facebook que suelen poner cosas, ¿verdad?, sobre los apostolomos y sobre todas estas doctrinas. Un día pusieron un video y así decía las pastoras más sexys. Imagínense nada más. Ahora hasta las andan calificando ya. ¿Por qué? Porque caen en esa vanidad, en ese glamour y pues caen en la indecencia. Fíjense nada más, caen en la indecencia, hasta en la inmoralidad. Entonces tú dices, oyes, ¿hasta dónde está llegando esto? ¿Ah? Ya ni siquiera en las iglesias las hermanitas, ahora las pastoras están compitiendo, y es que está metido el feminismo ahí, está metido la vanidad, está metido el glamour, está metido todo eso. Fíjense nada más. Uh-huh. Bueno, ok, Jackie, cualquier cosa avísenos si les podemos ayudar, dice por aquí Jackie. Ok. Dice por acá, es interesante, dice Ofelia, es interesante que los atavíos de las indígenas no son sensuales, sino coloridos y a la vez recatados. Así es, como les decía, a mí todavía me tocó ver salir esta generación en donde pues había recato, había decencia, educación. Con todo y todo, la religión, por ejemplo, oficial, trae ciertos enseñanzas de estas, ¿verdad? Pero fue el feminismo finalmente, y fue la libertad sexual y el sexismo y todas estas cosas que empezaron a traer todo un alboroto, ¿verdad? En hombres y mujeres, porque no solamente mujeres, también los hombres. Acuérdense que también cuando se meten los homosexuales al diseño de modas, empiezan a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pantalones ajustados, zapatos así afeminados y todas estas cosas, ¿verdad? Esas prendas así, todas pues glamurosas y ya hoy día de veras es una cosa que de pronto tú dices, oyes, yo estás buscando pantalones decentes, ¿verdad? Y no, te salen con un montón de pantalones entallados, ya hasta para los hombres. Entonces, es muy importante, y además esto no es tampoco algo que sea religioso o algo que sea, porque déjenme decirles que hay religiones, hay denominaciones, movimientos, hay todo esto que se dan de mucha santidad, ¿verdad? Ya saben, como grupos, ¿verdad?, que faldas largas y todo, pero bien ajustadas. Entonces, ¿de qué te sirve tu falda larga y está bien ajustada? ¿No? O formas de vestirse, pero ya caen también en el extremismo, ¿no? Pues ya saben, por ejemplo, en Medio Oriente, todos estos pueblos, ¿verdad?, que traen a las mujeres tapadas desde pies a cabeza. Entonces se cae ya a veces en cosas extremas. Entonces siempre pasa todo esto entre la gente, ¿verdad? Dice por acá, estos versos se usan también porque prohibir usar joyería. Bueno, hoy día ya ni la joyería, ya ni no te puedes poner nada valioso porque ya te lo van a robar, te van a asaltar, te van a romper la cadena, lo que traes. Eso ya hasta es peligroso esto, ¿ah? Bueno, dicen por acá, hoy día sale ropa cristiana, entre comillas, y no tiene nada de cristiana. Bueno, es que así es lo cristiano, realmente lo cristiano ya cayó en el sincretismo, en lo glamuroso. Perdónenme los cristianos, pero si acaso los únicos son los
los conservadores, los puritanos, pero toda la cristiandad ya cayó en el glamour, ya cayó en el sincretismo, en la alegría del mundo, en la música del mundo, en el carisma del mundo, en todo eso. Entonces, pues lo siento. Bueno, dice Enrique Hochstrasser, Mary Wollstonecraft, ¿sabes si se pronuncia así? 1759-1797, inicia con su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ahí está la larga tradición del feminismo anglosajón. ¿Qué les parece? Y pues bueno, pero ¿qué dice Pedro? Y ahí va para todas las hermanas. Primero, hablando de las esposas cuyos maridos no son creyentes. Y esa es la forma de poder impactar a sus esposos. Imagínense, para hoy día, pues es impactante el hecho de que un esposo no creyente, pues vea a su mujer, ¿verdad? Que es creyente, pues dando testimonio de su fe, en orden, en castidad, en decencia, en reverencia, en educación, teniéndole todo esto, pues imagínense qué hombre no va a ser cautivado por eso, sabiendo que allá afuera hay cualquier cantidad de mujeres en desorden y en formas tan extrañas que se valora a una mujer así. Ajá. Y bueno, dicen por acá, ejemplos cristianos valdenses, dice cayeron en la comodidad para no se vayan de las iglesias, por ejemplo. Eso es una de las cosas que hemos hablado, ¿verdad? Con tal de que no dejen las iglesias, les han abierto las puertas a la moda, a la modernidad. Dice por acá, me gustan las espaldas largas, pero mi esposo me dice que parezco aleluya. Ahora, ese es otro problema, ¿verdad? La mujer quiere tener este ejemplo de fe, pero lamentablemente los hombres han sido influenciados para ver en sus esposas objetos sexuales, ¿verdad? Quieren ver atractivo, quieren ver otra cosa, ¿sí? Y pues no necesariamente, digo, es decir, esa es la influencia finalmente, ¿verdad? De la época moderna. Ajá. Bueno, ahora dice por acá otra hermana, dice mi esposo no, dice, a él le gusta que use maquillaje y que no me vista como viejita, fíjese nada más. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo esto, verdad? ¿Cómo ha cambiado ahora? Imagínense qué va a ser la hermana creyente ya con estos gustos modernos. Por eso les digo, vean cómo cambiaron las cosas. Cómo cambiaron, cómo el hombre ya fue contaminado también, ¿verdad? De que quiere ver lo que el mundo ofrece. Sí, porque si no, dicen, es que de hecho llegamos a saber ya hace tiempo en un grupo de mujeres que mi esposa participaba, opiniones de un libro, un supuesto libro, fíjense nada más, un supuesto libro, era cristiano, creo, que le da consejos a la mujer. Fíjense nada más, y le dice a la mujer cristiana, es que tú, dice, tienes que competir como el mundo compite. Las mujeres del mundo vas a competir contra ellas, así que si ellas andan todas así glamurosas y hasta destapadas y sus ropas, dice, para que no te ganen al marido, dice, tú también compite, así que vístetele para él así. Y imagínense nada más los consejos que dan. Es una cosa loca, o sea, tú dices, espérame, estos tipos dicen que son cristianos, hasta un libro para aconsejar a las mujeres, ¿verdad? Y en vez de que les digan, mira lo que dice Pedro, mira lo que dice, su manera de vivir, su manera de a quién tienen que imitar, y salen con sus consejos locos de que tienen que competir con las mujeres del mundo, así que si las mujeres andan todas estrafalarias, pues entonces también ahí la esposa tiene que competir para que no se lo ganen. Háganme el favor, para que no se lo ganen. Entonces, todas estas cosas, cuando obviamente, bueno, fíjense, es que todo es un relajo, todo es un desorden.
los tipos de maridos. Por otro lado, también tenemos un gran problema. Muchas de las mujeres, muchas de las quejas con las mujeres, con sus maridos, al menos en el mundo, ¿verdad? Y a veces hasta dentro de creyentes, ¿verdad? Que se agarran cada marido y es que de entrada lo primero es, oye, pues ¿dónde te lo conseguiste? Si te agarraste un marido en el antro, en la discoteca, si te agarraste un marido ahí en la calle, en el fútbol, si agarraste un marido ahí en la fiesta, oye, no esperes una persona correcta, decente, educada, que está esperando de ti esto, ¿verdad? Reverencia, una manera casta de vivir, sin atavíos exteriores, ¿no? Obviamente ese es el gran problema. Y eso va para los jóvenes y jovencitos también, ¿verdad? Que están siendo engañados en el mundo, sobre todo en la cristiandad. Eso es lo malo. Y al rato pues salen con este tipo de parejas y que tú dices, ¿cómo le voy a cambiar eso? ¿Cómo? Pues ¿cómo? Es como todo. Es como todo. Entonces, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, dicen sí, así es. Ropa moderna que es recatada, dicen colores bonitos, dice. A ver, por eso hay tanta fornicación en las iglesias, incluidos hijos de pastores, dice Gabriela. Eso es también un tema que hemos hablado. Justamente por eso, fíjense nada más, iglesias que ya parecen desfiles de modas, de discotecas, que parecen lugares públicos y todo sexualizado. Pues obviamente, pues cómo no, en vez de recato, decencia, educación, todo eso. Así que tenemos un camino y una carrera en contra totalmente del mundo, en contra. Porque por otro lado, pues, por ejemplo, ponen ahí hermanas que dicen, pero es que mi marido le cree que parezco aleluya o monja, estas cosas. Pero no por eso, pues, vas a perder la santidad y vas a vivir, pues, una vida, pues, con desorden, ¿verdad? Sino todo lo contrario, seguir dando buen ejemplo. Dicen por acá, ahora hay hasta cristotecas, imagínense nada más. Entonces, importante que, número uno, obviamente pues todo se empieza, aquí el consejo de Kefa, de Pedro, es por las mujeres, las hermanas creyentes que tienen maridos no creyentes. Tienen que dar el buen ejemplo, tienen que dar ejemplo de santidad, de decencia, tienen que esforzarse en eso hasta hacer que el marido entienda, ¿verdad? Y pueda valorar, y eso sí, valorar a quien tiene a su lado. Una de las cosas que hemos mencionado antes es eso, valorar a quien tenemos a nuestro lado, ¿sí? Porque cuando tenemos a quien debemos tener, pues olvídate, ¿verdad? Es una joya. Dice por acá un hermano, dice gracias a mi esposa, dice que me tiene, ¿verdad? Y muchos podemos decir eso. Gracias a nuestras esposas que confiaron en nosotros, que nos recibieron, que nos dijeron sí, que dijeron comparto mi vida contigo, porque imagínense esas alturas, cuántas mujeres se la piensan, ¿verdad? O se lamentan por el tipo de hombre que tuvieron que elegir, o que eligieron, o que aceptaron. De veras, yo si fuera mujer me la pensaría muchas veces, con qué tipo voy a recibir, ¿verdad? ¿Qué gente es esta? Imagínense nada más, ¿no? O sea, pobres mujeres cuando están en esta disyuntiva, ¿verdad? Y es un arriesgue y dices, a ver, espérame. Quieres examinar todo de la persona. Así que agradecidos a las hermanas, a nuestras esposas que confiaron, que decidieron compartir su vida con nosotros, sus dones, sus talentos, sus habilidades, su servicio. Imagínense nada más, ¿a poco esto no se valora?
Ahorita viene más adelante el consejo a los esposos, ¿verdad? Pero ellas que se esfuerzan y que hacen todo por agradarnos, el mejor ejemplo con los hijos, en la casa, y se esfuerzan en todo, en la comida, en los quehaceres, están en todo, oyes, es una joya las esposas que tenemos así, ¿eh? Son una gran bendición. Y obviamente, pues cuando ellas escuchan esas instrucciones y ellas las viven, pues imagínate, pues más uno valora más eso como creyente. Uno no está viendo, porque en el mundo, pues ya saben, las mujeres se dejan llevar por el mundo y la gastadera, ¿no? En la cosmetología, en la vestimenta, las marcas, las cremas, todo. Digo, hay quienes tienen y gastan lo que quieran, ¿verdad? Pero imagínense en parejas en donde estas cosas se vuelven hasta un problema, un conflicto. Por eso muchas mujeres deciden finalmente trabajar y dicen, no, yo mejor trabajo. Y así para que yo me compre lo que yo quiera. Y yo puedo tener, y yo puedo hacer, y subir y bajar, y me cambio el color del pelo, y me pongo uñas, o me las quito, o me pongo lo que sea, todo. Y ahí ahorita poniéndose postizo de todo, ¿eh? Ahorita el gran negocio afuera es, pues ¿cómo se llama esto? Implantes, cosas postizas que se ponen por todos lados. Imagínense nada más. No, es un desastre. Bueno, el caso es de que el ceniut, ya mi esposa ha dado temas del ceniut, el recato, que también no tiene nada más que ver con la vestimenta, tiene que ver con muchas cosas, el hablar, el escuchar, el expresarse, el dirigirse, en los hijos, en todo. Uh-huh. Recato aquí menciona, dicen por acá, cirugías plásticas, ¿verdad? Ahorita es eso, la cirugía plástica, ahorita están de moda, ahorita ya no sabes la persona que ves, sobre todo en los medios, si es real o no es real. Ya no sabes, ya no ves personas reales, porque ya se modificaron el rostro, ya se pusieron implantes, ya se hicieron más grande por aquí, por allá, o se quitaron, los que tienen mucho se quitan, los que tienen poco se ponen, los que tienen de un color se cambian el color, y todo eso es de veras, todo un negocio también para el mundo. Así que dice Pedro, vuestro atavío no sea exterior, el exterior de trenzado de cabellos y atavío de oros o uso de vestidos lujosos, sino el del corazón, es decir, la persona interior. La persona interior es la que tiene que estar bien decorada, dice, con el adorno imperecedero de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante del Todopoderoso. Y nada como eso, ¿verdad? Un espíritu afable y apacible. Dice el proverbio, una mujer como esta, ¿qué dice? Edifica su casa. Pero ¿qué dice de lo otro? Pero una mujer necia, ¿qué dice? Lo destruye. Fíjense nada más. Aquí es donde también se ve la diferencia, ¿no? Las mujeres que saben edificar su casa o las mujeres que lo van destruyendo. Y entre menos se dan cuenta, ya es un caos. Fíjense nada más, dice por acá, recién una vecina jovencita se fue a Tijuana a las cirugías y allá murió en la operación. Fíjense nada más. Es que mucha gente también no sabe esto. Esto de las cirugías, creen que es como ir y tomarte unos jugos y ya regresas. Oigan, son operaciones delicadas, son peligrosas. ¿Cuánta gente muere por esto? Hasta el asunto del aborto, ¿verdad? También que mucho se dice ahí, pareciera como que vas y como si fueras al baño y ya salió, ya vámonos, ¿no? Gente muere, mujeres mueren, sufren, son lastimadas, quedan lastimadas. Eso, de veras, la mujer está engañada en esas áreas. Gracias, Mario. Proverbios 14:1, vean, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y es lo que está diciendo acá Pedro. Dice, un corazón, la persona interior, dice, el atavío del corazón
con adorno imperecedero, que es un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Elohim. Es esto, la mujer sabia, que sabe edificar su casa, que sabe sumar, que está siempre aportando y sumando, y sobre todo lo hace desde adentro, porque por otro lado, lamentablemente, pues la mujer que tiene que dejar su casa por circunstancias diversas, pues ya se metió en un conflicto, ¿verdad? Porque ya no está edificando su casa también. Bueno, y vean lo que dice en el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien sin temer a ninguna amenaza. Hijas de Sara. Por ahí mi esposa también creo de una clase en algún momento que habló de las hijas de Sara. Quiere ser como las matriarcas, quiere ser como Sara, quiere ser, pues sí, como Sara, pues ahí está, así se dice, llamadas hijas de Sara. Y hay muchas matriarcas, si ustedes ponen a mirar, y bueno, mi esposa también tiene ahí las series, ¿verdad?, de las mujeres de la Biblia, y ahí están los ejemplos, las mujeres que siempre van a ser ejemplo para todas las hermanas en todas las generaciones, cómo vivían. Las únicas ataviadas y revoltosas y rebeldes, pues ahí está Jezabel. Y hay de todo, ¿verdad? Porque también en un momento de su serie las estaba clasificando, ¿verdad?, como mujeres ejemplares y mujeres reprobables. Entonces, pero siempre viendo, por ejemplo, aquí pone de ejemplo a Sara, que esperaban Elohim, estaban sujetas a sus maridos, dice, le llamaban incluso a su marido Señor, de la cual dice, vosotros fuisteis hechas hijas haciendo el bien, sin temer a ninguna amenaza. Y pues bueno, ahí están los consejos, obviamente pues sobre todo para esta generación, nada desechables, nada. Todas las mujeres, las hermanas hoy día saben cómo está el mundo, cómo allá afuera hay una ola, ¿verdad?, de provocaciones, y eso es algo muy triste. Eso es algo muy triste. Las mujeres están temerosas, las mujeres están de pronto desconfiadas, las mujeres de pronto están pues nerviosas allá afuera en el mundo porque hay otras mujeres queriéndoles arrebatar el marido. Dice nada más, eso es la competencia que les digo. Por eso, según ese libro, según decía, es que tienes que competir, ¿verdad?, con la secretaria de tu marido, porque si ella va muy sexy, dice, pues tú ponle sexy también para que no te lo gane. Imagínense nada más, se trata de competencia de la carne. Entonces, es una cosa tremenda. Pero mientras la mujer esté santificada y apartada y sea valorada, pues obviamente pues el varón jamás podrá hacerla a un lado. Y hacia los esposos, viene el verso 3, de igual manera, dice, los esposos, convivid con comprensión, mostrando honor, fíjense nada más, honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de el favor de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense nada más. Y ahí va para los esposos, convivan con ellas con comprensión. Como lo vimos en nuestra serie de Creados para Ser Uno, la falta de comprensión es una de los peligros, ¿verdad?, en el matrimonio, en las parejas. Cuando no hay comprensión y viene el juicio anticipado, viene el rechazo, viene el enojo y después viene la separación. Pero fíjense, al hombre se le dice, compréndela. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son definitivamente para nada iguales de ellas con nosotros. Para nada.
entrando con el entendimiento, ¿verdad? La lógica del hombre, la forma secuencial de los hombres. Y lo primero que te dice, convive con ella comprendiéndola, porque es diferente a ti. Uno piensa diferente, uno piensa secuencialmente, ¿verdad? Aritméticamente y lógicamente. Diferente, formas diferentes de pensar. Entonces, si uno es incomprensible, pues uno va a estar todo el tiempo creyendo que ella está mal, que ella está mal. No, es que no es así, es que no, y vienen después, ¿verdad?, los enojos y vienen después las divisiones. El hombre no sabe comprender a la mujer, pero cuando tiene ese sentido de la comprensión, y entonces puede entenderla, puede averiguar cómo es ella, entonces es diferente. Entonces ya muestra honor, dice, mostrando honor a la esposa como vaso más frágil. Dice nada más, como vaso más frágil, como alguien, por supuesto, delicada. Ya sabemos que en el mundo el resultado, por otro lado, del machismo, pues obviamente fue el feminismo, ¿verdad? Fue una ideología para querer contrarrestar, pero ni uno ni otro están bien. Ambos son de Satanás, ambos son desviaciones, porque al hombre jamás se le dice somete a tu esposa. El mandamiento es para ella. Si ustedes se fijaron acá, dice el mandamiento es para ella. Mujeres, esposas, sujétense a ellos. El mandamiento es para ellas. Ellas tienen que obedecer el mandamiento y hacerlo. En el mundo lo entendieron mal. Lo entendieron de me vas a sujetar. Y entonces ellos quieren sujetarla y someterla. Y obviamente pues entonces aquí viene la ofensa, ¿verdad? Aquí viene cuando son lastimadas, y aquí viene cuando ya por el paso del tiempo, y en muchas culturas, y en países latinoamericanos, por ejemplo, por la religión, ¿verdad? Se trasladó. Y lo más lamentable de esto, como lo hemos estudiado antes, es que muchas veces las mujeres, el famoso matriarcado, estaba generando machos, así, porque queriendo ellas sacar a sus hijos y tener una competencia con la nuera, entonces ellas incitan a ellos para que las controlen, las sometan, las sujeten. Ya saben, por eso ha sido el gran problema, ¿verdad?, de las suegras. Esa es una de las cosas que hasta el día de hoy tú ves y dices, oye, ¿por qué tienen esa mala fama? ¿Por qué esa relación se ha amañado tanto? Pues por eso, porque la suegra está anticipándose a ser un hombre que no te va a controlar, no te va a manipular, tú la vas a someter. Y eso es el cuento de muchos siglos y muchas culturas. Fíjense nada más. Ajá. Entonces, pero la escritura no dice eso, no dice somételas, no dice sujétalas, no dice aguas, no dice que no te manipule, no dice contrólala, no dice no se te vaya. No, la escritura dice sean ecuánimes uno al otro. Tú respeta a tu marido, ¿verdad? Se sujeta, y él dice convive con comprensión, mostrando honor como vaso más frágil, con delicadez, evidentemente porque su forma de ser lo requiere. No puede ser uno áspero, no puede ser uno tajante y fuerte, no puede ser uno tratar a la esposa como un hombre, no puede uno hacer eso, ¿sí? Sino tratarla como vaso más frágil. Aquí viene esta famosa figura, ¿verdad? El vaso más frágil, con delicadeza, ¿verdad? Con cuidado, con mucho cuidado. Y es obviamente cosa que le faltó al hombre. El hombre solamente entendió, sujétala y es tu mujer y tú eres la cabeza. Y ya, pero no se les enseñó lo demás. Efesios 5:25 también pone aquí Mario Leal: esposos amen a sus esposas,
así como también Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella. Otro que ya hemos estudiado antes y es, en efecto, lo importante. Dice Ofelia, a pesar de machismos, durante todos los siglos ha habido buenos esposos, sí, ciertamente. A veces es puro sentido común. Miren, la gente lamentablemente llega a perder hasta el sentido común. Cuando se pierde incluso el sentido común, entonces ya son de veras bestias, animales, y los hombres que actúan así, y peor, si se dicen ser creyentes, olvídense, o sea, no tienen nada de creyentes, ¿verdad? Pero a veces incluso en el mundo el puro sentido común les hace ser buenos maridos, buenos hombres, ¿sí? Y claro que los hay, pero lamentablemente pues la humanidad ha sido marcada por estas diferencias, ¿verdad? La fuerza excesiva y por otro lado la rebeldía y la anarquía de la mujer en su momento. Bueno, dice Ofelia, ahora que está de moda prevenir la violencia contra las mujeres, yo que viajo en la sección de damas en el transporte, me he dado cuenta que somos violentas. Y no se diga en las redes sociales. Bueno, la mujer contra mujer, entre mujeres, ahí sí, ¿verdad? Es otro rollo. Y mujeres contra mujeres, olvídense, como mi esposa recientemente que hizo un post sobre el parto, fíjense nada más, cosas que les interesan a las mujeres, cosas que las mujeres tienen que saber, sobre el parto respetado, sobre lo que ha impuesto el hombre contra naturaleza para las mujeres para parir, y lo pone en un grupo de mujeres. No, hombre, dice mi esposa, ¿para qué queremos machismo si tenemos a unas mujeres salvajes, rabiosas, casi? Oyes, que no pueden admitir la opinión de una mujer porque ellas fueron educadas en las universidades y creen que tienen todo el conocimiento y creen que lo establecido es ley. Y dice, oyes, ¿para qué queremos machismo si las mujeres son feroces? Dice Kiofe. Se dan con todo. Oigan, al menos tienen que tenerse ustedes, ¿verdad? Y más en un tema en donde están luchando contra una imposición de un hombre, ¿verdad? Que es el asunto de la litotomía, ¿no? Ya las mujeres sabrán todo este asunto, ¿verdad? Pero no, de la, ¿cómo se llama? Bueno, varios asuntos que tienen que ver con el parto, sobre todo el acostarse, creo que es esa, ¿no? A ver si ahorita mi esposa me corrige. Ellas saben de esas cosas, uno nada más está ahí observando y echándoles porras. La posición de litotomía, si no me lo recuerdo. Una imposición de hombres, y hay una aportación entre mujeres para decir, miren, tenemos que reconsiderar eso. Y luego vienen las mujeres y atrabancadas, se les echan encima a las mujeres. Sí, litotomía y episiotomía, ahí está. Cosas que las mujeres se dejaron. Por otro lado, vean, este es el gran problema. Verán, por ejemplo, en la medicina. Por ejemplo, las mujeres siempre se habían hecho cargo de ellas mismas en el parto, en la asistencia, en dar a luz. Había parteras, había las mujeres asistentes, siempre fue así, siempre. Y vienen hombres con esta mentalidad e ideología de someter, sujetar, de hacer, y le empiezan a decir a la mujer, a ver, aquí viene la ciencia y el conocimiento. Vas a parir acostada, abres las piernas, es la mejor posición para el doctor. Y las mujeres decían, espérame, es que tengo que caminar, tiene que bajar. No, se acabó eso, ahora acostarse. La posición de litotomía, gracias Sonia que es doctora también es. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Hay muchas mujeres que abogan por la libertad femenina, ¿verdad? Por el feminismo, por muchas cosas de estas. Pero no se dan cuenta que en lo que deberían de luchar verdaderamente para recuperar la forma natural de la mujer, no luchan contra eso, ¿verdad? Están sometidas al escrutinio de los hombres, a lo que decidieron los hombres y dijeron, ¿sabes qué? La mujer así va a ser, así va a parir, así esto y lo otro, y bueno, hay muchos temas ahí. Pero lo que voy es esto, es cuando se empieza a desordenar todo. No hay comprensión, vean, de los hombres hacia las mujeres.
cuando ellas saben hacer este trabajo, cuando ellas fueron creadas para eso, cuando el Eterno les dio esas capacidades, cuando el Padre puso en el cuerpo de la mujer tantas capacidades que para dar a luz cuestiones como hoy día califican como imposibilidad para dar a luz, que por estrechez, espérame, el cuerpo es maravilloso, el Creador hace que se abra lo suficiente para que el niño nazca. Ah, no, pero vienen los médicos y te empiezan a llenar de cosas en la cabeza y te dicen, no, tan se acabó, te abrimos la panza. Y tú dices, oye, ¿cómo lo hicieron en tantas generaciones pasadas? ¿Cómo nació tanta gente en la Edad Media? ¿Cómo nació tanta gente desde que los españoles llegaron a México hasta antes de la litotomía y la episiotomía? Se multiplicaron tanto. Las mujeres israelitas dice que eran mujeres fuertes. Dice que cuando Faraón dijo maten a los niños, dice que llegaban las parteras y decían, es que apenas llegamos y ya nació, todavía ni llegamos y ya nació el bebé. Son mujeres fuertes. ¿Cuándo se acabó esto? Así es, cuando vino el hombre con el negocio, ¿verdad? Y empezó a decir, esto tiene grandes dividendos. Pero se dan cuenta, falta de comprensión a ellas. No las trates como hombres, no las trates como reces, no las trates como pacientes, como animales. Falta de comprensión. Fíjense nada más. Y eso se perdió como vaso más frágil. Ya no es procurarlas, ya no es ayudarlas, ya no es preguntarles, ahora es la imposición. Fíjense nada más, ¿no? Dice Víctor Flores, mi amigo atendió a su esposa con 13 hijos, fíjense nada más. Y bueno, muchas cosas que yo he aprendido con mi esposa y sus investigaciones y todo lo que comparte. Pero el punto es eso, falta de comprensión y la mujer se ha dejado someter. Ya no es el mandamiento, sométete a él en la forma natural, sino falta de comprensión del hombre, sujeción extrema, y viene el machismo, y luego viene la anarquía y el feminismo, y vienen todas estas cosas, y al día de hoy es un relajo. Al día de hoy es un relajo, ¿sí? Así es, como dicen por acá, y también mi esposa ha hablado de eso, ¿verdad? Cirugía, el nacimiento cuando sea necesario, ¿no? Y no significa que vamos a rechazar estos medios que se han inventado en la medicina, por supuesto, aplausos por ellos, cuando son necesarios, qué bueno. Pero en México, en un país en donde las cesáreas se han ido mucho más allá de lo permitido, tú dices, esto ya parece más negocio que otra cosa. Entonces, falta de comprensión, de veras, falta de comprensión, hasta en estos sistemas, calculados por los hombres, vean las palabras que uso, falta de comprensión, calculados por los hombres, dirigidos, donde no hay vaso frágil, ¿sí? Sino ya una rutina y una imposición. Entonces, ¿cómo concluye Pedro? Vean, en conclusión, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué les parece? Compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos y humildes. ¿A poco esto no es el remedio para todas las controversias y los pleitos y los dimes y diretes? Sed de un mismo sentir, pensar igual. ¿Cómo no se puede llegar a una sana conclusión y a una felicidad y bueno, pues estoy hablando del mundo porque cuando conocemos la palabra, cuando conocemos la instrucción, todos esos consejos, oigan, el matrimonio es una gran bendición en todas sus áreas, en todas, es una dicha, es algo que va creciendo y construyéndose. Pero cuando no hay lo otro, entonces no hay un mismo sentir. Y en vez de compasión, ¿verdad? Hay enemistad y hay revanchismo. Y en vez de amarse unos a otros,
como hermanos, entonces ya viene el pleito. Fíjense nada más, hasta en la pareja, porque al final de cuentas somos hermanos en la fe. ¿Cierto o no cierto? Es mi esposa, pero también es mi hermana en la fe, como hermanos en la fe. Y lamentablemente hoy día muchas parejas como enemigos. De hecho hay hasta chistes, ¿verdad?, que se han formado por lo conocido en el mundo, ¿verdad?, de las parejas. Cuando dice, yo escuché un chiste hace tiempo, ¿verdad?, que los primeros días de casados, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y ya después de años, ¿cómo? ¿Amaneciste? O sea, este tipo de chistes, estos tipos de cosas, ¿verdad?, hacen ver que de veras la gente está fracasando, que no son de un mismo sentir, que no hay compasión unos a otros, que no son como hermanos, que no hay misericordia, que no hay humildad, sino que hay, y sobre todo, machismo y feminismo, y estos dos pleitos se han convertido, por supuesto, imagínense, en parejas, pues en parejas que cada quien jala por su cuenta diferente. Que no hay no hay un mismo sentir, nunca hay un mismo sentir, todo es lo contrario, siempre es adverso. Uno dice blanco y otro dice negro, uno dice arriba y dice abajo, salir, entrar, de veras. Dicen por acá, sí, dijo mi esposo apenas que Dios creó, dice, a la mujer y se la dejó al hombre. Muchos chistes de esos, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de comprensión, porque no se trata como un vaso más frágil, porque la mujer también no toma su lugar. Todo esto, de veras, ya hemos hablado de eso. Hay un orden, el Eterno ha puesto un orden. Y es tan sabio y es tan dichoso eso, pero cuando el hombre comienza con sus problemas, falta de comprensión, no se trata como vaso más frágil, no se trata como, dice aquí, como herederas de la gracia, por supuesto, y menos si no son creyentes, menos se le va a tratar con honor, a la esposa se le trata con honor, a la mujer con honor, ¿sí? No como a otro hombre, con otro hombre, ahí date como sea, ¿verdad? De hombre a hombre, pues es diferente las formas, pero a una mujer no es igual, y ha sido el gran problema del hombre, y por eso finalmente la mujer llega un momento donde se harta y dice feminismo, y no tiene cabida ni uno ni el otro. No hay temor al Altísimo, dice por acá Víctor. El orgullo y la flojera de cambiar, dice Lulú. Y por otro lado, nadie quiere cambiar, así es, nadie quiere aceptar. O aunque uno de las partes ceda, el otro no quiere y se enorgullece y se hace soberbio, jactancioso y dice yo estoy bien, tú eres el problema. La cosa es de que falta todo. Y aquí es donde se empieza, vean, a destruir el hogar, no solamente a veces por la imprudencia de la mujer, por los dos, cuando ya no es un mismo sentir. Romanos 12:16 agrega Mario Leal, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Y así es. Agrega Pedro, verso 9, 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendición. Bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredéis bendición. Ahí está. Y aquí viene otra parte también que Yeshua enseñó. Yeshua enseñó y dijo, dice, no maldigan, ¿verdad? Bendigan, al contrario, si alguien viene y les maldice, ustedes bendigan. Recientemente, pues ahí hicimos la clase para los niños, ¿verdad? Y una forma de enseñar también ahí a los niños las instrucciones de Yeshua, pues son esas. Yeshua enseñó eso. No hacer revancha. Y aquí dice, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino más bien bendecir. Pues para esto fuisteis llamados, para que heredéis bendición. Y pues bueno, la condición del creyente siempre tiene que ser esa, y ahorita lo va a hablar Kefa aquí más adelante. Es mejor padecer que hacer padecer. La verdad es de que vivimos en un mundo de cabeza, y la verdad de que muchas personas que sufren, y no solamente mujeres, también hay varones, también hay hombres que son golpeados, déjenme decirles, aunque las estadísticas ustedes dicen, oye, las mujeres, no, también mujeres son golpeadoras, también mujeres son infieles contra hombres que son, por ejemplo, honestos, dedicados, responsables. Déjenme decirles que es un mundo de cabeza completo. A veces se ha situado a la mujer como que la que ha padecido más, puede ser, pero también hay hombres que han padecido, ¿verdad?, por la maldad de las mujeres. Es decir, ha sido de la misma forma. El caso es de que, otra vez, si no hay, como dice aquí arriba, un mismo sentir, si no hay compasión y amor uno a otro, misericordia, humildad, no hay un trato como vaso más frágil, no hay que la mujer se sujete, porque es mandamiento para ella, no es que el hombre la sujete. Eso ya lo hemos dicho antes, que quede bien claro. El mandamiento no es hombre sujeta a tu esposa, no, mujer sujétate a tu esposo. Y hombre trátala como vaso más frágil. Pero cuando ya se empieza a caer todo eso y empiezan a faltar una y otra, entonces pues vienen los revanchismos, las amenazas, hasta los golpes. Y ¿qué es lo que agrega aquí? Pedro dice, no devuelva el mal por mal, ni maldición por maldición. Esto lo enseñó Yeshua, ¿verdad? Lo enseñó Yeshua. Dice, si alguien te roba, alguien te ofende, dice, no pagues igual, sino bendice. Dice en el 10, porque el que desea amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Y aquí está, siempre contenerse a la ofensa, a venganza, a insulto, ¿verdad?, a dañar y a lastimar. Apártese del mal, dice, y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Adón están sobre los justos y sus oídos hacia su oración, pero el rostro del Adón está contra los que hacen cosas malas. ¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Y aun si sufren a causa de la justicia, son dichosos. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santifíquense al Mesías como Adón en vuestros corazones, y estad firmes, prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en ustedes. Y bueno, aquí viene una serie de consejos relacionados a lo mismo. Primero, no pagar mal por mal, no maldecir, al contrario, bendecir. Dice, si el que desea amar la vida y ver días buenos refrena su lengua del mal. De veras que esto trae tanto, y es como todo, ¿verdad? Lo que siembras cosechas. Entonces, si siembras maldición, si siembras pues mentira, chisme, murmuración, pleito, enojo, todo eso, pues obviamente vas a recibir todo esto. Lo que está diciendo Pedro es, evítate de todo esto, ¿verdad? El que desea amar la vida, dice, ver días buenos, pues refrenen su lengua y sus labios de hablar engaño. No hables engaño, no hables mentira, chisme, murmuración. Apártense del mal y hagan el bien, dice, busquen la paz y síganla. Buscad la paz. Entonces, es lo mismo. Siembras paz, vas a cosechar paz. Siembras el bien, vas a cosechar bien. Siembras apartarte del mal,
te vas a apartar del mal. Es siempre lo mismo. Ahí está Gálatas 6:7, no se engañen, del Todopoderoso nadie se burla, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y es el consejo que también aquí da Pedro, porque los ojos del ladrón están sobre los justos, vean. Y aquí hay algo importante. Después del asedio, de la persecución, del sufrimiento, de la señalización, después de todo lo que uno puede padecer, siempre recuerden que los ojos del Adón están sobre los justos. Mientras nosotros estemos en justicia, mientras sigamos practicando la justicia, no importa que seamos perseguidos, difamados, metidos en problemas, metidos en discusiones, en chismes y murmuraciones, lo que sea. Yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos visto en todos estos años. Mejor callar, mejor esperar, dejar que las cosas caigan con su propio peso, y al final ustedes se dan cuenta que el Eterno nos da la razón. De verdad, es una cosa obvia. Es una cosa obvia, parece que no, mucha gente se desespera y mucha gente está buscando solución, está tratando de buscar justicia, como otras personas. Hay personas que se acercan buscando justicia, reclamando, echando pleito por pecados y problemas en los que se han metido. Ya lo he mencionado antes. ¿Y qué resulta? Su desesperación pues les hace perdedores al final, porque no están buscando justamente, sino están buscando humanamente. Entonces, uno lo que tiene que hacer simplemente es fiel, seguir, padecer y practicar la justicia. Y entonces, el Adón dice aquí, Él pone sus ojos sobre nosotros, sus oídos hacia su oración, pero, por otro lado, el rostro del Adón está contra los que hacen cosas malas. Y ahí también va a caer por su propio peso. Eso es algo que también hemos visto. La gente que actúa y cree que está haciendo bien, cree que está haciendo justicia o cree que van haciendo lo correcto, tarde que temprano se notan sus malas obras. Se nota su fracaso, ¿verdad? Su pecado finalmente sale a la vista. Pero lo que tenemos que hacer es esperar, ser justos y esperar en Él. Dice, ¿y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Por otro lado, pues obviamente nadie va a replicar a lo bueno. Aunque déjenme decirles que hay gente que aunque a uno haga lo bueno, sí busca hacer el mal, pero ya gente maligna, de plano. Pero la verdad es de que por lo bueno, dice, si te muestras celoso por lo bueno, ¿quién sale perjudicado? Nadie. Y aún si sufren a causa de la justicia, son dichosos, dice, no se amedrenten por temor a ellos, ni se turben, sino santifíquense al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en ustedes. Y por otro lado, no solamente la santificación, no solamente guardar justicia y misericordia, sino además estad siempre, dice, santificados en el Mesías y estar prestos, dice, para presentar defensa ante todo el que os demande razón. Vivimos en una época en donde tú haces el bien y no va a haber réplica, pero por otro lado tú te preparas para responder, presentar defensa de tu fe, de tu esperanza. Es lo que está diciendo aquí. Dice, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Todo esto ya está hablando de temas de el agobio, podríamos decirlo, el señalamiento de los incrédulos hacia nosotros, que tenemos que guardar, así como comienza diciendo, las esposas creyentes tienen que dar buena fe a los esposos incrédulos.
termina diciendo y sigue avanzando con el mismo tema. Así todos nosotros como creyentes tenemos que dar lo mejor para los de afuera, hacer el bien, un buen testimonio, hacer justicia, sufrir, padecer por la injusticia, padecer por el mismo Mesías, más adelante lo va a decir, pero también presentar defensa, dice, estar presos para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, porque nunca faltará esto, sean avergonzados los que ofenden nuestra buena conducta en el Mesías. Por otro lado, en el mundo, por más que le busquen, no va a haber forma. Si nosotros guardamos la instrucción, aquí el consejo, ¿verdad? La enseñanza del Mesías, no hay nada que se le pueda reprochar. Lo único que le va a quedar a la gente, ¿verdad?, es la murmuración, dice, contra ustedes, ¿verdad? Pero ahí tenemos de lado pues al Mesías, que es juez justo. 17, porque mejor es que padezcan obrando bien, si lo quiere la voluntad del Todopoderoso, que obrando mal. Y aquí está otra vez. Como lo hemos mencionado antes, es mejor padecer haciendo el bien, ¿verdad?, que hacer padecer a otros haciendo el mal, por supuesto. Aquí Pedro lo dice muy claramente, porque dice, mejor es que padezcan obrando bien, si lo quiere la voluntad del Todopoderoso, que obrando mal. Porque también el Mesías padeció, dice, una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al Todopoderoso, muerto en la carne, pero vivificado en el Ruaj. Y bueno, pone por supuesto el ejemplo del Mesías que padece, el ejemplo del que lleva nuestras cargas, el ejemplo del que lleva nuestro castigo, por hacernos el bien. Fíjense nada más. ¿Quién le va a reprochar al Mesías? Y es lo que está diciendo Pedro. ¿Quién le va a reprochar al Mesías todo el bien que hizo? No hay forma de reclamar, no hay forma de decir ¿por qué? No hay forma de un reclamo, es decir, nadie puede rechazar el bien. Ahí está el bien, ya hecho. Pero él tuvo que padecer por ello. Y lo pone como ejemplo para que también nosotros, dice, por hacer el bien, si padecemos, va a tener su recompensa. Pero al final nadie puede rechazar un beneficio por hacer el bien. Dice, el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, porque en un tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia del Todopoderoso, en los días de Noaj, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y bueno, aquí viene uno de los textos que hemos mencionado antes, que habla de el misterio de el Sheol y todos aquellos que esperaban la promesa. Dice que descendió a predicar a los espíritus encarcelados. La palabra que tiene que ver con esto es más bien anunciar a aquellos que esperaban la promesa. Ustedes recuerdan que cuando cae Adán y Java quedan fuera del paraíso, y todos sus descendientes sabían que iba a venir alguien a pisar la cabeza de la serpiente, que era la promesa y la esperanza de salir del hoyo, básicamente, del Sheol, y que pasaban las generaciones y que muchos se desesperaron y pues cayeron en este estado de desorden en la época de Noé, tanto que todos se perdieron. El único que sobrevivió pues fue Noé con su familia, ¿verdad? Ya lo sabemos, su esposa, sus hijos, sus nueras, 8 personas, pero que todas aquellas generaciones tuvieron que descender al Sheol.
¿sí? Y esperaban la promesa de el que es la vida. Entonces, cuando habla aquí de esto, dice que el Mesías padeció también por ellos y que descendió, dice, a los que estaban en prisiones de oscuridad, que en un tiempo desobedecieron, dice, cuando esperaban, dice, la paciencia de Elohim en los días de Noé. Esperaban, pero no llegó. Es decir, estaba determinado no para su tiempo, pero por la transgresión, por la caída, recibieron muerte, ¿sí? El Sheol los retiene, pero cuando viene Mashiach y desciende, entonces les da la promesa y el cumplimiento, ¿verdad?, de salir, de poder llegar a salir de la muerte del Sheol. Obviamente será en el día de la resurrección, ¿verdad? Por eso el Sheol es un lugar de almas, ¿verdad?, que obviamente no tiene nada que ver con la vida acá, pero aparentemente, aunque duermen, aparentemente hay cierta conciencia de lo que se es y de lo que se espera. Ajá. En fin, hay cosas muy ambiguas a veces sobre ese estado. Ajá. Dice por acá, les dio otra oportunidad. Lo que vemos aquí es de que muchos en la generación antidiluviana esperaban. Ya esperaban, fíjense, esperaban al Mesías. No era el tiempo del Mesías, pero murieron en aquellas generaciones esperando. Es como hoy día, por ejemplo. Hoy día, ¿cuál es nuestra oportunidad? Nuestra oportunidad es esta. Es esta. Si nosotros creemos, ¿sí?, aunque lleguemos a morir en carne, nuestra alma está guardada en el Mesías, ¿sí?, si nosotros permanecemos fieles. ¿Recibiremos otra oportunidad cuando Él regrese? No, ninguna. La oportunidad es esta. Más bien, cuando Él regrese, más bien nos va a sacar finalmente del Sheol para incorporarnos al reino celestial. Igual los antidiluvianos. ¿Recibieron otra oportunidad? No. Lo único es de que ellos en su tiempo esperaron todos esos siglos, que fueron bastantes, esperaban, pero obviamente no lo vieron. No llegó, murieron las generaciones, vino el diluvio y se quedaron en el Sheol, pero cuando viene el Mesías, entonces desciende y les dice, hecho está. Y también ellos entonces entran en esa promesa de la resurrección. Ajá. Así es, como dice por acá, murieron en el diluvio. Bueno, no solamente en el diluvio, porque no todos los que venían desde la época de Adán y Java vivían en la época del diluvio. Ya muchos ya habían muerto. En la época del diluvio pues fue la última generación. Pero así es, durmieron en la esperanza. Es como de Yeshua para acá. Todos los que mueren en el Mesías mueren ya con la esperanza celestial. ¿Sí? Con la esperanza celestial. Bueno, aquí hay un tema, preguntan acá, ¿por qué predicarles? Porque la cristiandad cree que bajó como un predicador, que bajó como los pastores predican, pero el contexto es de que, pues imagínense, ¿cómo va a predicarles, verdad? Ni que fuera un pastor predicador. Fue a anunciarles que aquello que se había dicho en el principio, fíjense, que aquello que se había dicho en el principio ya se estaba dando, ya se había cumplido. Porque de otra manera, imagínense que desciende al Sheol, pues a predicarle a todos los muertos. Pregunta, ¿quiénes van a creer? Pues todos, imagínense los descendientes de Caín. A ver, pregunta, imagínense los descendientes de Caín, que el mismo Caín rechazó, que el mismo Caín pecó, mató a su hermano, y que se le baje a predicar y que acepte. Ahora imagínense, tú dices, a ver, espérame. Más bien fue y anunció, ¿sí? Fue y anunció a aquellos que esperaban. Es decir, toda la humanidad desde el principio
sabía que iba a venir un descendiente de la mujer a pisar a la serpiente, ¿sí? Pero muchos optaron por lo contrario, no esperarlo, tomaron sus propios caminos. Ahí está Caín, toda su descendencia y muchos más que apostataron y que no quisieron, y que obviamente en el Sheol los retiene. Pero aquellos que murieron con la esperanza y lo esperaban, por supuesto, y lo veían de lejos, de hecho, como dice la escritura, y lo veían de lejos, entonces ellos son los que esperaban. Y cuando desciende Mashiach, ellos son los que se llenan de esperanza. Son los que se llenan de esperanza y dicen, llegó por fin. Llegó. Es como todo. Por ejemplo, ahora mismo, desde que vino Mashiach hasta su regreso, dice Shaul de Tarso, y vean lo que dice Shaul de Tarso, es lo mismo que antes del diluvio. Dice Shaul de Tarso, los que mueren en Mashiach tienen esperanza. Dice, pero los que no, ¿qué dice? No tienen esperanza ninguna. Van a ir a muerte eterna. Ajá. Entonces, cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de las almas que finalmente esperaban, tenían la confianza que iba a venir y que los iba a sacar de ese estado de muerte. Y obviamente, pues, una vez venido el Mesías, venido del tiempo para acá, ¿quiénes son los que en el Sheol tienen esperanza? Pues los que esperan el Mesías. Nosotros esperamos en el Mesías. Si llegamos a morir en carne, morimos esperando en el Mesías. Y cuando Él finalmente regrese y nos haga subir, entonces los que esperamos tendremos la esperanza de la vida eterna. No los que no. Bueno, dice, la oportunidad se les dio, no fue a los diluvianos, solo a Noah y familia, o me equivoco. Bueno, aquí estaba hablando de todos los que, antes del diluvio, de hecho. Ajá. Espíritus encarcelados, dice que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia del Todopoderoso en los días de Noé. No dice Noé y su familia, en los días de Noé. Entonces, bueno, el caso aquí pues es que solamente para los que tenían esa fe y esa seguridad desde el principio de que venía, son los que reciben esa noticia de la vida eterna. Obviamente muchos que pecaron, Caín, su descendencia, pues obviamente pues todos ellos no lo esperaban, ellos lo rechazaron, decidieron por el mal y decidieron por el pecado. Entonces es evidente que pues todos esos se corrompieron. De hecho ustedes pueden ver en Génesis, dice que había caídos y que las hijas de los hombres y que todo esto, todas esas generaciones ya era pervertida. Esos no pudieron haber tenido la esperanza, sino al contrario, la esperanza en el maligno. Entonces, obviamente, pues ellos no dentro de la justicia del Eterno, pues no cabe, ¿verdad? Redimir a pues toda una descendencia mezclada con los caídos y todo eso, ¿no? Entonces, para el día de hoy, para nosotros, nuestra esperanza justamente es el Mesías, porque podemos morir como cualquier mortal, esa es la realidad, ¿verdad? En cualquier momento, antes de la venida del Mesías, si no llegamos, pero morimos en la esperanza. El Sheol ya no nos va a retener, sino que estamos sellados y nuestra vida está escondida en el Mesías, para que cuando Él regrese, entonces seamos sacados del Sheol. Ajá. Bueno, aquí pone sobre Judas, ese está hablando de los ángeles, ese ya habla del Tejom, no del Sheol. Unos piensan que los espíritus encarcelados son los ángeles caídos por acá. Ese es el problema, porque Judas habla del Tejom y Pedro habla del Sheol. Del Sheol solamente almas, en el Tejom seres superiores caídos. Bueno, vamos a seguir. Y agrega aquí, fueron salvados a través de agua. El bautismo, la purificación que corresponde a esto ahora, os salva
no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Elohim, por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías. Y aquí viene para completar esta parte que el Mesías dice, figurada en el agua que purificó la tierra, no lava, dice, la carne, sino la conciencia, dice, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como la respuesta de una buena conciencia hacia el Todopoderoso. Y por otro lado, pues aquí viene esta parte, ¿verdad?, de la obra del Mesías, que nos hace renacer y que nos da una transformación, dice, la respuesta a una buena conciencia hacia Elohim. Es decir, una vida diferente, una conciencia diferente, una vida pues, santificada para Él, ¿sí?, por medio de la resurrección del Mesías. Eso es algo maravilloso para nosotros. Una vez que entramos en la generación posterior al Mesías y venimos al conocimiento de Él, hacemos teshuvá, regresamos al Padre y viene esta renovación, el poder de la resurrección del Mesías hace que pase esto en nosotros. Por eso les digo que si llegamos a morir en carne, estamos guardados en Él. Nuestra alma, el Sheol, está guardada en Él. Y en su regreso, pues saldremos para vida. No hay nada que temer, ¿sí? Podemos padecer, podemos sufrir, podemos haber persecución, puede haber injusticia en contra de nosotros, puede haber todo esto. Pero mientras sigamos la instrucción del Mesías, que es buscar la paz, la justicia, la equidad, la misericordia, el amor unos con otros, el fin, la unidad y todo esto, padecer por Él como Él padeció, permanecer en Él y guardar la esperanza, ahí ya tenemos nuestra ganancia, ¿verdad? Con una conciencia limpia, es decir, una nueva criatura, ¿sí?, una persona que ya entiende, que ya ha madurado, que ya entiende el aspecto celestial, que ya sabe que este cuerpo es transitorio, es peregrinar, que estamos de paso, una conciencia que se abre, ¿verdad?, a la eternidad y que de veras esta vida en carne es pasajera, es algo como que va a pasar en un momento y todo se va a quedar atrás, todo se va a quedar, todo se va a acabar, todo se va a quedar atorado en este mundo. Y lo único que se salva pues es nuestra alma. Ajá. Por el poder de la resurrección. ¿Sí? Sheol es como lugar de reposo, sí, exactamente. Acuérdense que el Sheol se traduce como tumba, es abajo y es para las almas. El Tejom es el pozo del abismo, es para los caídos. Y la Gehenna, o el lago de fuego, es para el día de la destrucción de todo ser. Ahí está. A veces estos términos los confunden en el griego y los meten donde no deben de ir y por eso también hay confusiones. Bueno, la resurrección de Yeshua el Mesías, quien habiendo ascendido al cielo, y aquí viene lo más reconfortante y obviamente la confirmación y pues todo lo que predicamos nosotros, ustedes y nosotros, ¿verdad? Aquí viene esto que nosotros esperamos. Dice que habiendo ascendido al cielo, está, ¿a dónde está? A la derecha del Todopoderoso, a la diestra del Todopoderoso, habiéndosele, ¿qué les parece?, sometido ángeles, autoridades y potestades. Y aquí viene algo todavía más grande. Sí, tenemos la esperanza, esperamos en Él, padecemos, sufrimos, pues nos moderamos, nos detenemos, vamos poco a poco, vamos en el sustento del Padre, estamos esperando siempre en Él. Pero vean lo más grande y más maravilloso.
saber que nos espera en el cielo, en donde ha sometido a ángeles, autoridades y potestades. Como dice también la Escritura, ¿verdad? Y Shaul de Tarso también lo dice. Lo puso debajo de sus pies. Es decir, ya está entronado. Otra vez, Él es Rey. Él es Mesías. Él es el ungido, pues. Y lo que espera al final de los tiempos es que seamos llevados con Él, porque Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy vosotros estéis. Y eso es lo que esperamos, contrario, pues, y quiero volver a mencionar, contrario a toda la tradición judía y judio-cristiana, ¿verdad?, de que no es rey, de que tiene que venir apenas a entronarse, apenas a levantar un santuario, apenas a poner un templo, apenas a renovar el pacto antiguo, apenas a sacrificar más animales. Todas esas cosas otra vez se quedan en el ridículo, ¿no? Se quedan en lo absurdo, ¿sí? Porque aquí dice que el poder de la resurrección del Mesías es lo que nos ha lavado de la conciencia, por lo cual somos nuevas personas. Y el Mesías, habiendo ascendido al cielo, dice, y que está a la derecha del Padre, el poder del Padre, y se le ha sometido ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué esperamos? Pues ser acercados a Él. Por eso el día que el juez se levante y se haga manifiesto en esta creación, pues seamos tomados y seamos llevados delante de su presencia. Y bueno, así es, ya lo veremos más adelante también, en 2 de Pedro, esta promesa. Nosotros esperamos según sus promesas y los nuevos tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo eso es lo que nos espera. Pero antes de que lleguemos, ahí está el consejo, ¿sí? Ahí están todos estos consejos, son consejos del reino. Consejos de vida, consejos en donde yo creo que nos quedamos con esa parte, ¿verdad? Es mejor padecer por la justicia, por ser del Mesías, por creer lo que creemos del Padre, del Mesías, de los apóstoles, por creer en la vida eterna, por creer en la esperanza celestial. Es mejor padecer que hacer padecer a otros. De veras, no nos queda más que estar quietos y esperar, como dice la Escritura. Esperar en Él, estad quietos y esperar en mí, ¿verdad? Y eso es algo que nos alienta, ¿verdad? Nos alienta, nos reconforta. Padecemos enfermedad, dificultades, hermanos, hermanas, con sus cónyuges, dificultades con los hijos, con los padres, con los familiares, en donde sea, siempre va a haber un padecimiento por causa de la fe. Preocúpense cuando están padeciendo por el mundo, ¿verdad? Pero ahí sí preocúpense, cuando el mundo los abraza, los recibe y les da la bienvenida, ahí sí preocúpense. Pero mientras estemos firmes y podamos ser señalados, perseguidos, o padezcamos por la esperanza celestial, ahí es mejor eso, ¿verdad? Y ahí estaremos guardados en el Mesías también. Y mientras peregrinamos, así es, mientras peregrinamos como se debe de peregrinar, ¿sí? Padeciendo las inclemencias de esta sucá temporal. Ya tendremos una celestial, ya tendremos una morada celestial, y ahí nos gozaremos, ahí disfrutaremos, ahora sí que eternamente, ¿verdad? Y para siempre,
en la presencia de nuestro Padre. Por ahora, pues esforzarnos. Nos queda esforzarnos y permanecer hasta aquel día.